Dios les bendiga mucho. Estoy agradeciendo al Señor la posibilidad de poder ministrar esta palabra usando las redes y también la posibilidad de tener con ustedes contactos. Estamos en tiempos atípicos, ¿verdad? Gracias a Dios el domingo tuvimos nuestro primer servicio presencial después de 2 meses y decidimos este martes no tener servicio presencial con el propósito de aislarnos otro ratito, pero si el Señor así lo permite, el viernes, Dios mediante, nos volvemos a reunir en Casa Jericín para adorar a Dios y gozarnos en su presencia. Permítame tener unas palabras de oración y entramos en el tema de esta noche. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que tú nos perdones, Señor oh Dios, nos limpies de toda contaminación, Señor, de espíritu y de carne, amado Dios, y que tú nos permitas acercarnos a ti, Señor oh Dios, y que tú nos acerques, Señor, tu palabra y que ella pueda ser oída, atesorada para luego poner por obra y que no vuelva, Señor, atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. En su pantalla está el título del tema de hoy, es la cuarta parte y último tema de la serie que hemos estado ministrando a la iglesia, evitando que aparezca en nuestra familia la generación Nini. Y ha sido recurrente no solo el título, sino que también ha sido recurrente esta diapositiva que he puesto o he colocado, principalmente porque creo que son los padres. Nosotros los padres somos los que debemos de enseñar las principales virtudes y valores humanos y bíblicos. Y ese es nuestro deber. El Señor nos dio a hijos por herencia, dice la palabra, para que lo lleváramos de regreso a la patria celestial. Así que por edades físicas y también mentales hemos estado ministrando qué cosa podemos enseñar en cada una de las edades, haciendo por supuesto énfasis en considerar aquellas que yo creo que son un poquito conveniente hablar de ellas, porque hay otras que no las hemos argumentado, pero que sé que tienen, de forma general, usted tiene una noción de lo que estoy hablando. Entonces he dedicado tiempo en específico a hablar de algunas que yo entiendo y que es probable incluso que sean una de nuestras áreas débiles. Así que una tarea nuestra y suya como padre y mía como padre ministerial es reforzar en la medida que nos sea posible y según vayan creciendo en edad, conocimiento y responsabilidades, estas virtudes. Así que no aparezca en medio de nosotros una generación nini, una generación que ni trabaja, ni estudia, ni dice la verdad, ni es sincero, ni es frío, ni es caliente, ni tiene fuerzas, ni tiene paciencia, ni colabora, ni persevera, ni tiene pudor, ni tiene decencia, ni tiene lealtad, ni tiene compromiso. Y por último, pues puse en su pantalla está una manifestación del último tiempo dentro de la sexualidad. Los llamados transgéneros, que no son ni hombres ni son mujeres, transexual. Entonces, no voy a argumentar más acerca de la generación Nini. Quiero pasar a presentarle a usted mi primer punto. Y quiero hablar de lo que se enseña o de lo que se puede enseñar y hablar con hijos desde la edad de 16 a los 18 años, con un poco más de amplitud de lo que se hace y luego también con un poquito de más claridad. La diapositiva próxima que estoy presentando dice de qué debemos de hablar con nuestros hijos entre la edad de 16 y 18 años. Y yo puse aquí castidad y virginidad.
Antes de hablar de este tema que se enseña entre la edad de 16 y 18 años, yo creo que es muy conveniente que yo explique que los hijos nuestros en primaria están siendo sometidos a la enseñanza de la ideología de género, porque la mayoría de los que promueven esta ideología saben que, entre comillas, ¿verdad? Nosotros los dinosaurios vamos a morir, y entonces están trabajando en esta enseñanza y plantando en la mente y en el corazón de los que oyen este tipo de enseñanza la nueva filosofía y la nueva doctrina, y que ya no es solo de hombres y de error, sino de demonios, donde le están enseñando a nuestros hijos que no solo existe el género femenino y el masculino, y han empezado a enseñarlo de la forma en que uno debe de ser tolerante y que uno debe de respetar las libertades de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito, como siervo de Dios, compartir con usted algunas verdades. Déjeme decirle, hermano, que para nosotros los hispanos es muy difícil hablar de sexualidad con los hijos. Quizás por limitaciones mentales, quizás por limitaciones espirituales, quizás por limitaciones de conocimiento. Pero una de las cosas que usted debería de saber es que usted necesita acercarse a su hijo y ministrarle en esta área. ¿Qué cosa es castidad? Este término se deriva de un vocablo latino que hace referencia a una condición, la condición de casto, aquel que decide abstenerse de placeres carnales, de placeres sexuales, y por lo general está asociada la castidad a la decisión de no mantener relaciones sexuales. Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que hay eunucos, dice la Biblia, que nacen eunuco, y hay otros que lo hacen eunuco, y hay otros que se hacen eunucos. Pero esto no tiene nada que ver con la castidad. La castidad no solo es una condición, sino que es una decisión. Es esperar, guardarse y no tener relaciones sexuales hasta que llegue el evento del matrimonio. Esta es una doctrina, la del mundo, es una doctrina donde los psicólogos y los sociólogos enseñan a nuestros hijos, los que se encargan de preparar materiales de estudio para nuestras escuelas. Ellos enseñan la necesidad de tener la relación sexual, conocer hombre o conocer mujer, y ir experimentando, y en la medida en que ellos se van sintiendo cómodos y se van sintiendo bien con esa pareja, entonces más tarde tomar la decisión del matrimonio. Yo quiero detenerme unos minutos porque para mí fue sorprendente cómo es que en una ocasión vi a varios cristianos, estoy hablando varones y hablando de mujeres, que empezaron a postear en su Facebook: no importa en el orden en que lo hagas, el asunto es que lo hagas. Y entonces aparecía la foto de una joven embarazada. Y luego siguiente aparecía una foto de esa joven con su niño casándose. Y luego después aparecía una foto de esa misma doncella o mujer terminando estudios en la universidad. Yo creo que cuando nosotros cambiamos el orden de prioridades, podemos perder la visualización del camino y podemos perder también grandes oportunidades. Lo que sí tiene sentido y ha tenido siempre sentido es que nuestros hijos estudien y se preparen, se capaciten, adquieran un grado de escolaridad.
ellos terminen una carrera universitaria y eso les va a permitir tener mejores puestos de trabajo y por supuesto mejores salarios. Luego después lo que está establecido por lógica es que llegue el matrimonio, Y por último, también está establecido que después del matrimonio nazcan los hijos. Yo necesito decirle a los que me están escuchando que esto se lo debemos de enseñar a nuestros hijos. La razón es bien sencilla. Sexo fuera del matrimonio es fornicación. Si un hijo nace de una mujer y esa mujer no está casada, la Biblia describe a esos hijos como hijos de la fornicación. Inclusive hay un pasaje bíblico donde David abre su boca y le dice a Dios que él sabía que había sido concebido por su madre en maldad. O sea, hermano, esto pesa porque algunos se llenan la bocota diciendo que los hijos no tienen derecho a juzgar a los padres, pero los hijos van a crecer. Los hijos van a adquirir entendimiento. Los hijos van a saber qué hicimos bien o qué no hicimos bien según la ley de Jehová, que luego nosotros intentamos enseñarles, porque intentamos enseñarlos en la palabra de Dios, pero ellos están conscientes de que hubo parte de nuestra vida en la que incluso nosotros sirviendo a Dios decidimos desobedecer a Dios. Entonces estoy hablándole a padres. Quiero que me entienda, hermano, en esta plática la idea no es acusar a nadie, la idea no es señalar a nadie en cuanto a su sexualidad, pero también a mí me gustaría aclarar que los pecados de fornía crean ambiente para que espíritus el lado de las tinieblas comiencen a manifestarse. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que cualquiera que fornica contra su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estoy dejando algunas notitas que yo creo que usted la tiene que recordar. Entonces, hijos en fornicación, hijos en pecados de inmoralidad sexual, ya sea sexo fuera del matrimonio, pornografía, etcétera, 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 son hijos que están atentando contra el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y Dios dijo, el que destruya el templo, yo lo destruyo a él. Así que ese es un ejemplo. Luego después me gustaría que usted recordara que el espíritu jezabélico se mueve en esta dirección, y cuando Dios le habló a la iglesia de Tiatira dejó bien claro qué cosa es lo que hace este espíritu jezabélico. La Biblia dice que este espíritu jezabélico incita, primero seduce y luego incita a los hijos de Dios, a los siervos de Dios a cometer pecados de inmoralidad sexual y también a participar de la comida que está rendida a los ídolos. Entonces, me gustaría que usted mirara este punto bajo los versículos que voy a presentar. O sea, se enseña castidad y virginidad. Y le quiero decir algo más. Yo creo firmemente que tanto los hombres como las mujeres de Dios se pueden guardar para Dios hasta el día en que llegue el evento hermoso y precioso del matrimonio. Permítame, antes de presentarle el versículo, lo que es en lo espiritual también es en lo natural, y lo que es en lo natural es también en lo espiritual. En las escrituras, la apostasía se define como un adulterio. Así que los que apostatan según la palabra de Dios en forma espiritual están adulterando contra Dios. Entonces, si usted mira las escrituras, algunas veces el Señor fue fuerte en estas palabras, y no lo estoy juzgando ni condenando, solo diciendo que se oye un poco fuerte escuchar cómo Dios le dice a su esposa Israel, Jehová a su esposa Israel, le dice, tú eres peor que
que las prostitutas, porque las prostitutas reciben pago, pero Dios le dijo a Israel, tú pagas para tener a tus maridos. Entonces, imagínese usted, hermano, que el no enseñar castidad y virginidad abre puertas para una vida no solo desordenada, una vida moral no solo desordenada, donde un hombre en su camino tiene 4, 5, 6, 8 mujeres, incluso puede contraer enfermedades de transmisión sexual, sino que también le abre puerta al mundo espiritual, a potestades de tiniebla, a potestades de maldad. Entonces, yo creo que la enseñanza de la castidad y la virginidad que debieras de dar a tus hijos es esta: te puedes guardar para el Señor y te puedes guardar para la que va a ser tu esposa. Te puedes guardar para el Señor y te puedes guardar para el que va a ser tu esposo. Hay un área de intimidad hermosa que se edifica a partir de una relación como esta. Usted, es probable que alguno me esté escuchando y diga, este sí es un dinosaurio. Y le voy a decir algo, la palabra es más vieja que yo, pero es más real y vigente en este tiempo. En tiempos antiguos, la mujer que se casaba tenía que ser virgen. Si no era virgen, el hombre tenía que traer pruebas según la ley de Moisés acerca de su virginidad. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, no quiero parecer demasiado rígido o extremista, pero sí quiero decirle que si nosotros enseñamos a nuestros hijos castidad y enseñamos a nuestros hijos virginidad, a mantenerse aislado de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces le quiero decir que vamos a estar levantando una generación feliz, una generación que ama, una generación que respeta a Dios, que respeta a sus padres y que respeta el compromiso. Hace algunos días estaba mi esposa y estaba yo escuchando a una doctora psicóloga hablando de que el hombre que es infiel tiene que ir a tratarse con un psicólogo, digo ella, y estoy hablando desde el punto de vista de ella. No estoy refrendándolo, pero me llamó la atención que ella dijo, hay que estar demasiado loco para querer dañar a la persona que te ama, a tu esposa. Hay que estar demasiado loco para querer dañar a los hijos siendo tú el padre. Hay que estar loco para querer romper un matrimonio estable. Hay que estar, y ella empezó a mencionar varias cosas por las cuales ella consideraba que un adúltero debería de ir a un psiquiatra. Entonces yo voy a decirle que un adúltero se puede arrepentir de su pecado, pero déjeme decirle que también la Biblia dice, y espero que nadie se ofenda conmigo por lo que voy a decir, pero lo dice la Biblia y creo que entonces lo puedo decir. La palabra del Señor dice que el hombre que adultera jamás le será quitada la afrenta o la marca de su frente. O sea, porque el adulterio deja marcas en el pensamiento, deja marcas en el alma. Y no es que Dios no perdone el pecado, sino que lo que dice la Biblia es que deja marcas visibles. Entonces, preparemos a una generación que aprenda a amar a Dios y aprenda a amar la palabra. Yo, discúlpeme, he tomado casi 17 minutos hablando para la introducción sin usar versículos, pero quiero mostrarle unos versículos que tengo aquí y voy a avanzar un poquito. Desde la edad de 16 hasta los 18 años podemos enseñar castidad y podemos enseñar virginidad. Dice 2 Corintios 11:3, mire este versículo en una de las traducciones bíblicas, mas tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva, anote y subraye seducción por su astucia, la mente de ustedes sean corrompidas y sean alejadas de la sinceridad y de la castidad que se deben al Cristo. O sea que cuando alguien está afectado en su vida sexual,
entonces también se está afectando en su relación con Cristo. Porque si ese alguien es un hijo de Dios, es un cristiano, lo que nosotros deberíamos de suponer es que esa es la amada, es la iglesia, es la que espera casarse. Sin embargo, su castidad quedó afectada. Ellos quedaron alejados de la sinceridad y de la castidad que le deben a Cristo. Entonces, déjeme decirle, hermano, que cuando uno debe algo, debe de pagarlo. Así que Pablo dice que cuando la sinceridad y la castidad que se le debe a Cristo queda afectado, entonces hay serias consecuencias. Cuando la mujer fue seducida, de la forma en que fue seducida, ya su vida no volvió a ser igual. Su matrimonio no volvió a ser igual. La vida de sus hijos no volvieron a ser igual, porque la inocencia, la castidad, la condición de pureza se perdió en la vida de ellos. 1 Timoteo 4:12, esa es una advertencia apostólica para un hombre que es un ministro. Dice que nadie jamás menosprecie tu juventud. Por lo contrario, y acuérdese que esto es algo que se enseña entre la edad de 16 y 18 años. Por lo contrario, hazte ejemplo para los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en castidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Guárdate para el Señor y para el momento de tu matrimonio. Y eso es algo que debemos de enseñarle a nuestros hijos y se puede enseñar. Quiero que usted vea los otros dos versículos que tienen que ver con la castidad. A las mujeres de más edad como a madre, a las de menos edad como a hermanas, y el apóstol Pablo dice con toda castidad, con toda pureza, hablando acerca de cómo un ministro debería de hablarle a las hermanas de la iglesia. En este caso, como si ellas fueran madres. Ese fue el consejo de Pablo. Y a las de menos edad como si fueran hermanas. Pero siempre sin perder la castidad, sin perder la parte de la pureza, sin llegar a hablar conversaciones de doble sentido o traspasar los límites en el pensamiento. Y es que, hermano, este pecado ha afectado a tanta gente y cuando alguna vez he hablado, he dicho que tocó al hombre que tenía el corazón según Dios, tocó al hombre más fuerte de la tierra, tocó al hombre más sabio de la tierra. Y entonces el Señor, lo que quiero es sellar en tu corazón que Dios deja establecido el principio de la castidad, o sea, de no corromper la mente, el alma y el espíritu con cosas que no pertenecen a Dios. 1 Timoteo 5:22, otro consejo apostólico, manos, mas luego a nadie imponga. Esta es una traducción un poquito extraña, pero la tomé por el hecho de que dice castidad o menciona la palabra castidad o casto. Así que Pablo dice, no impongas con ligereza tus manos. Y también le dijo, ni participe de pecados ajenos. Y luego le dice, a ti mismo casto consérvate. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, guárdate libre de pecado. O sea, que una de las cosas que yo quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que este tipo de pecado que tiene que ver con la sexualidad no solo reina, sino que hace esclavo. Y por eso, hermano, es tan difícil. Conozco a gente que de repente dicen es que no puedo. Y claro, yo interpreto qué cosa es lo que me están diciendo. Yo no quiero. Porque lo que dice la palabra de Dios es que juntamente con la prueba Dios da la salida. Y lo que dice la palabra de Dios es que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, les recomiendo por favor que le hable a sus hijos y a los varones se le puede hablar
de castidad y se le puede hablar de virginidad también, aunque los médicos digan que los hombres no pierden virginidad porque no la tienen. Yo quiero decirle que una mente limpia, casta y pura es una mente guardada virgen. Y para sellar este versículo o este punto, quiero decirle en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo que deberíamos de preparar a nuestra próxima generación en estas áreas, porque los pecados del último tiempo están relacionados también con esta área. Quiero que pasemos a lo próximo que se puede enseñar, comprensión de la edad de 16 a 18 años. Salmo 119, 32 dice, perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Nunca admitamos que un hijo nos diga a nosotros, no entiendo, no comprendo. De nuevo, quiero regresar. El hecho es activar su espíritu y activar sus oídos. El salmista dijo, perseguiré tus mandatos, o sea que hay una necesidad consecuente con el espíritu y con el alma, que es buscar la palabra de Dios, perseguir la bendición que viene a través de la palabra de Dios. Entonces el salmista dijo, perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Así que el salmista descubrió algo que había sucedido en su vida. En la medida en que el salmista se despertaba al hambre de la palabra de Dios, venían los aumentos de comprensión. Entonces, si tú te das cuenta que tu hijo no comprende, una de las razones es porque él no persigue los mandatos de Dios. Y si no persigue los mandatos de Dios es porque nuestra enseñanza fue débil. O sea, no supimos cómo enseñar a nuestros hijos no solo a amar a Dios, sino también a amar su palabra. Yo quiero que usted me entienda, desde este lugar yo no intento acusarle, sino que yo estoy tocando una trompeta y estoy avisando que la función de enseñar a nuestros hijos corresponde a padres. Y inclusive los padres deberían de hacer un esfuerzo en el hogar para sentar a sus hijos y ministrarle la palabra para que ellos aprendan a perseguir los mandatos, a seguir órdenes. Por naturaleza caída, la gente no le gusta obedecer. Sin embargo, me llama la atención que le temen más a un policía en el freeway que a Dios y a su palabra. Entonces sería bueno que nosotros miráramos cuál es la condición de nuestros hijos. Y yo creo que una de las cosas que yo sé que va a traer comprensión, aumento de comprensión, es que tú y tu casa persigan los mandatos para obedecerlo. Mateo 13:12, mire lo que dice la Biblia. A los que escuchan mis enseñanzas, esto lo dijo el Señor Jesús. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión. Así que en vez de quedar en tu casa, deberías de traer a tus hijos para que ellos sean enseñados. Me llama la atención que aquí dice la Biblia a los que escuchan. O sea, el tema comienza por escuchar, a los que escuchan, a los que prestan atención, a los que escuchan con inteligencia y guardan la palabra de Dios en su corazón. Jesús dijo, este es un principio, hermano, y el Señor cumple su palabra. Jesús dijo, a los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Eso es a los que escuchan las palabras de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces me pareció fabulosa esta traducción para que nosotros entendamos que el propio Señor Jesús dijo, no escuchas, no comprendes. Escucha, enseñanza se te dará más comprensión y tendrás un conocimiento en abundancia, pero si no escuchas, dice la Biblia,
aún quitará lo poco que entiendas. Entonces, imagínese usted, hermano, una mente a la que le es arrancada el poco entendimiento. Y lo que me parece leer aquí es una ley no física, sino espiritual. Y las leyes físicas no se pueden cambiar. Imagínese usted las espirituales que establece Dios. Entonces, Colosenses 1:9 dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlo presente en nuestras acciones. Mire cómo dijo Pablo a la iglesia de Colosa, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la comprensión se enseña cuando usted hace que sus hijos persigan el mandamiento de Dios, dice la Biblia, viene mayor comprensión. Quiero que usted entienda por qué los hijos necesitan ser enseñados en la palabra, porque Jesús dijo, el que escuche mis enseñanzas, a ese se le dará más comprensión, pero el que no lo escuche, aún lo poco que tiene le será quitado. Y mire cómo dice después el apóstol Pablo, esa oración apostólica era para que Dios diera pleno conocimiento de su voluntad y se conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ya está, usted y yo estamos en un punto aquí donde necesitamos saber que tener una comprensión de las cosas divinas, de las cosas celestiales, nos hace, según la palabra de Dios, gente madura, gente que ha crecido según el orden de Dios. Voy rapidito a la palabra discreción. Esta es otra cosa que se le enseña a los adolescentes y jóvenes entre la edad de 16 a 18 años. Lo contrario de la discreción es el chismoso. Lo contrario de la discreción es el que murmura. Lo contrario de la discreción es el que se dedica a traicionar amigos contando lo que el amigo le dijo. Entonces, déjeme llamarle la atención de qué cosa es discreción. Se conoce como discreción aquello que está relacionado con un tacto o la sensatez en la forma de actuar. La discreción tiene que ver también con el comportarse de manera prudente y cautelosa. Y una persona discreta es aquella que actúa con sensatez, o sea, no actúa como un loco, sino que actúa, habla, piensa con sensatez. Y eso se enseña entre la edad de 16 y 18 años. Déjenme hablarle unos minutos de 4 versículos que puse aquí rapidito que quiero que usted observe. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Y el versículo 11 del libro de Proverbios capítulo 2 dice, la discreción velará por ti. Y luego el entendimiento te protegerá. Entonces, es impresionante que cuando una persona aprende a ser discreto en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de pensar, entonces la discreción vela sobre él. O sea, lo que se está manifestando es una administración que viene de parte de Dios para guardarte de los lazos escondidos, para guardarte de los lazos de una conversación o de una palabra que no conviene. Entonces, el proverbista dijo, la sabiduría va a entrar en tu corazón. En otras palabras, Cristo va a entrar en tu corazón. El conocimiento entonces se volverá grato a tu alma, porque el Señor dijo cosas que no han visto ojos ni tampoco han oído oídos ni han subido en corazón de hombre. Algunos son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y entonces el proverbista Salomón, el hombre sabio, dijo, la discreción velará sobre ti. O sea, habrá una vigilancia en la discreción para no entregar armas, para no entregar herramientas. Y digo esto así, hermano, porque usted sabe
que la palabra tiene un poder extraordinario y los hombres se atan y se desatan en sus palabras. Así que recibe en el nombre del Señor esta palabra. Mire lo que dice Proverbios 11:22, como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa que carece de discreción. Quiero detener aquí unos minutos, porque lo que está diciendo la Biblia es que puede haber una mujer de un cuerpazo extraordinario con las medidas que la hacen una mujer bellísima, el rostro bellísimo, el cabello bellísimo, las uñas arregladas, ella delgada probablemente con un cuerpo finis, mucho ejercicio, mucha musculatura, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia, como anillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea, Dios llama a la mujer hermosa que carece de discreción un cerdo. O sea, a esa mujer que no se puede guardar una palabra, a esa mujer que no puede actuar de la forma sencilla, modesta y correcta que debería de hacerlo, a esa mujer que no es discreta y explota en cualquier lugar, a esa mujer que sencillamente no tiene medida ni tiene control, a esa mujer Dios la llama el cerdo con anillo de oro en el hocico. Entonces, si nosotros queremos tener hijos bendecidos y hijos prósperos, yo quiero que usted entienda, bendito el nombre del Señor, que una de las cosas que tiene que hacer según la palabra es enseñar a sus hijos a ser discretos. Y me voy a decir algo aquí entre nos, hermano. Una mujer chismosa, una mujer murmuradora es fea. Pero esa característica en un hombre de veras lo denigra de una manera impresionante. Así que espero en el Señor que usted sepa que esto se enseña entre la edad de 16 y 18 años, la discreción. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira. Cuando un hombre es discreto en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su actuar, Dios lo estará guardando de la ira. Él se va a volver lento para la ira. Y dice la Biblia, y su gloria, o sea, la gloria de ese varón va a ser pasar por alto una ofensa. Esa es una gloria. Enseñarle a tus hijos que a él solo lo puede ofender quien puede, no quien quiere, para luego enseñarle la mentalidad de que nadie lo puede ofender, porque pueden decir cualquier palabra ofensiva, pero la discreción en él lo guardará de la ira y entonces se va a manifestar una gloria. De tal manera que habrá gente que dirá, puchica, mi respeto para ese varón. Lo ofendieron, pero supo callarse, voltear la cara, retirarse. Y déjeme decirle, hermano, cuando una persona aprende a dominar su carácter a través de la discreción, se vuelve una ciudad fortificada. O sea, aunque hayan asaltos, no hay muros derribados, sino que hay una gloria que persevera, porque Dios conserva lo que ha ido edificando en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Que el Señor te bendiga. Déjenme hablar unos minutos de lo próximo que se enseña. Entre la edad de 16 a 18 años se enseña la honradez. Este versículo, hermano, del salmista David, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo. Salmo capítulo 51 es el capítulo de la oración del arrepentimiento de David a causa de su caída en este evento en el que él toma a una mujer que no le pertenece y además de eso ordena asesinar al esposo.
Urías Eteo. Bueno, en el Salmo 51 hay unas expresiones, hermanos, extraordinarias de un hombre que en su condición de caído descubre cómo arrepentirse y reconciliarse y alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Entonces, mire lo que dice el salmista en Isaías 51:6, pero tú deseas honradez desde el vientre. Y estaba meditando, hermano, en esta frase, y es impresionante cómo es que el salmista habló del deseo de Dios. Y solo lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Porque no tengo ahora el tiempo para explicar este versículo con detalles, pero me gustaría que usted pensara por unos minutos cómo es que David viene y dice, Señor, tú deseas honradez desde el vientre. Así que, para empezar, yo creo que la honradez se enseña desde más temprano, entre paréntesis. Quizás haciendo pasar un poquito de vergüenza a nuestros hijos y preguntándole qué cosa es eso. No, papi, me lo encontré en la escuela, me vas a hacer el favor cuando regreses mañana y lo vas a devolver y yo voy a estar delante de ti. Lo que no es tuyo no se toca, lo que no es tuyo no se lleva, lo que no es tuyo no se toma. O sea, uno empieza a establecer principios de honradez en los hijos. Si pides prestado, tienes que pagar, porque eso es lo que dice la Biblia, que el impío pide prestado y no paga. Y déjeme decirle, hermano, es una condición que se manifiesta en el espíritu y la razón por la cual se manifiesta es porque el enemigo de nuestra alma y el enemigo de las almas de nuestros hijos no quiere que nosotros prosperemos. Entonces, a veces lo más sencillo, pedir prestado y no devolver, no pagar lo que me prestaron, es una falta de honradez. Eso es lo que dice la Biblia. Y coloca a los hijos de Dios en condición de impíos. O sea, en condiciones feas, pero bien feas y destructoras para el espíritu y para el alma. Entonces, la palabra del Señor enseña, esto es lo que enseña la Biblia en Job 29:14. Siempre me comportaba con honradez. Así que esta es una virtud que todo cristiano debería de presentar, de tener. Y si usted se da cuenta, la expresión siempre es siempre. Siempre me he comportado con honradez. El apóstol Pablo dice, al que le debes, págale. Y no os debáis nada los unos a los otros más que el amarse unos a los otros. Entonces, cuando uno mira este versículo, Job con solvencia dijo, siempre me comporté con honradez. Y miren lo que dice la Biblia, porque esto es una protección extraordinaria. La rectitud me cubría como un manto. Y entonces dijo Job, y usaba la justicia como un turbante. Así que él tenía rodeado su mente, su corazón, de la justicia de Dios. Por eso, hermano, discúlpeme, primero yo sé que Dios es el que prospera y Dios prospera por su misericordia, pero cuando uno respeta principios bíblicos, los ama y los obedece, entonces Dios empieza a añadir bendiciones sobre bendiciones. Y no voy a hablar de diezmos y de ofrenda, pero una de las cosas que lo hace a usted honrado es pagarle a Dios y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Para que entonces después la rectitud lo cubra como un manto. Es una cobertura que lo cubre y entonces después lo cubra su cabeza como un turbante, la justicia. Ahora, mire lo que dijo Jesucristo en Lucas 16:10. Si ustedes son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes.
Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Ahora, dejo esto en su corazón para una de las formas en las que se manifiesta la honradez es aprendiendo a ser fiel. Y el Señor dijo, si ustedes son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Así que enseñémosle a nuestros hijos a ser fieles, honrados en el tiempo. Se volvió un chiste, estaba mirando que se volvió una risotada tremenda, como un muchacho puso su celular delante de la pantalla de su computadora mientras que su maestro estaba dando clase y puso unas imágenes como si él estuviera sentado viendo las clases que le estaban dando. Al final de cuentas, parecía un chiste, pero yo dije, qué denigrante que uno que necesita aprender, que uno que necesita crecer mentalmente, por tal de no dar clase, ponga su celular delante de la pantalla para que el maestro piense que él está sentado escuchando las clases y lo que él está haciendo es acostado durmiendo. Entonces, cuando usted mira, hermano, a esta generación que del último tiempo que se está levantando, nosotros debemos de apuntar hacia la honradez, la fidelidad con que se debe de actuar. Y Dios dejó establecido, si eres fiel en cosas pequeñas, serás fiel en cosas grandes, pero si eres deshonesto en cosas pequeñas, entonces cuando te entreguen las responsabilidades más grandes, no podrás actuar con honradez. Uno de los problemas que tiene el comunismo es que quiere arrancarle la cabeza a todos los millonarios y la gente a veces pobre se molesta cuando hay un rico que tiene y es el que le da trabajo y es el que le paga, pero él dentro de sí mismo está incómodo porque él no tiene el dinero. Sería bueno que nosotros nos preguntáramos si realmente nosotros actuamos con honradez cuando teníamos que estudiar, si lo hicimos, cuando teníamos la oportunidad de prepararnos, si lo hicimos, cuando teníamos la posibilidad de hacer una carrera y aprobarla, si lo logramos. Deberíamos de ser honestos y preguntarnos con honradez cómo usé el tiempo de vida que Dios me regaló. Entonces yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tú sepas que si tú enseñas honradez a tus hijos, entonces lo próximo que sucederá es que ellos estarán aprendiendo honradez a través de la fidelidad en las cosas pequeñas. Y luego después, cuando le entreguen mayores responsabilidades, grandes responsabilidades, actuarán con honradez. Y eso los va a catapultar, eso los va a elevar. Ellos van a tener incluso hasta mejores oportunidades de trabajo, pero también mejores oportunidades de servir a Dios. Quiero que hablemos unos minutos de lo próximo que se enseña, que es audacia. Esta palabra es utilizada para hablar de valentía. Esto, entre paréntesis, no se es valiente cuando alguien se esconde de sus padres para comprar marihuana y fumarla. No, eso no es ser valiente, eso es ser estúpido y temerario. Porque definitivamente a donde quiera que vayas, los ojos de Dios te va a alcanzar. Si subes a los cielos, allí está Dios. Y si vienes a la tierra, allí está Dios. Y si desciendes a los abismos, allí está Dios. ¿A dónde podré huir de su presencia? A donde quiera que vayas, allí está Dios. Así que yo no estoy hablando de audacia para cometer pecados. Yo no estoy hablando de audacia para cometer o delinquir, hacer delitos, hacer cosas mal hechas.
Yo no estoy hablando de audacia para que tú hagas cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. O le permitas a tus hijos cosas que a Dios no le agrada. No, yo estoy hablando de la valentía que se necesita tener para atreverse a realizar algo nuevo. Pablo le dijo a Timoteo, esto fue lo que le dijo a Timoteo, y esto yo lo quiero compartir con usted. Dios no te ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, usted tiene puesto en su pantalla, se necesita audacia para correr riesgo, para tener ideas y proyectar en la vida, hacer cosas que luego van a traer mucha bendición para ti. Así que es la audacia, es el camino para lograr y alcanzar metas. Yo creo que Pablo era un hombre audaz cuando incluso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No permitió que la depresión lo tomara, lo tocara, no aceptó bajo ningún concepto que la oposición lo quisiera hacer claudicar. Sencillamente piense por unos minutos cuando Pablo dice que sufrió persecución de los de adentro y de afuera. A más de uno lo hubiera derrotado, a más de uno lo hubiera confundido, a más de uno quizás lo hubiera puesto en duda acerca de su capacidad y de su ministerio. Sin embargo, Pablo usó la audacia. Y entonces yo quiero que usted vea, esta cita que voy a poner acá. Bendito Dios. Son dos versículos del apóstol Pablo. Me llama la atención que Pablo dice, sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con cierta audacia. Y es que para hablar, en ocasiones se necesita audacia y no necesariamente ofender. Cuando uno usa audacia, usa del valor, del riesgo de decir algo que de repente el enemigo quisiera que tú no dijeras. Entonces, déjeme decirle que precisamente nuestros hijos no son audaces, porque los padres no son audaces en enfrentar a sus hijos y en decirle las cosas que están mal hechas. Así que cuando usted mira en este pasaje, Pablo dijo, usé de audacia para escribirles algunas cosas y para recordarle algunas cosas que ya ustedes saben. Se necesita audacia para llamar a un hijo y volverle a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya usted se lo dijo y tristemente él está haciendo lo que le da la gana. Entonces se necesita audacia, valentía, valor para llamar a tu hijo y por segunda vez o por tercera vez. Dice la palabra de Dios y aquí Pablo menciona que escribió con audacia para recordarles algo que ya sabían. Es decir, que ya Pablo les había hablado del tema. Ya Pablo le había hablado a ellos del problema, pero dice la Biblia que necesitó de audacia para escribirle y dice que lo hizo correspondiendo a la gracia que Dios le había dado. Yo quiero bendecir a los padres de este lugar y los padres que me están escuchando y las madres que me están escuchando, usen de audacia para hablarle a sus hijos conforme a la influencia divina que usted tiene de parte de Dios. Usted va a tener serios problemas si usted no usa la audacia para levantar hijos audaces en el temor de Dios. Primero de Tesalonicenses 2:2. Mire lo que dice Pablo de nuevo. Después de ser maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para anunciarles su buena noticia en medio de un penoso combate. Entonces, vea este versículo, este es impresionante, hermano. Si usted lo lee de atrás para adelante, lo que dice aquí la Biblia es que Pablo estaba en medio de un penoso combate. Así que cuando estamos hablando de combate, estamos hablando de batallas, estamos hablando de guerras, pero dice la palabra del Señor que Él en medio... Oiga lo que dice ahora el principio, en medio de maltratos e insultos, dice la Biblia, Pablo dijo, Dios nos dio la audacia. Entonces se enseña la audacia, pero también es una ministración que viene del cielo.
Y tú deberías de pedirle al Señor tanto, tanto, tanto para que Dios obre y traiga estas manifestaciones de espíritus, bendito el nombre del Señor, del reino de la luz, que ministrarían al corazón, al alma de tu hijo, de tu hija, para hacerlo un hombre y una mujer bendecida y no un hombre temeroso. Vean lo que dice Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Imagínese usted, hermano, en la época en que Cristo muere, está todavía colgado en la cruz y la palabra del Señor dice esto. Disculpe, hermano, esto no lo digo yo. Piense por unos minutos, Israel estaba esclavizado por el imperio romano. Piense por unos minutos lo que dice las escrituras. Fue Pilato finalmente quien puso al pueblo en la decisión de escoger a Barrabás o a Jesús. Y cuando el pueblo escogió a Barrabás, Pilato no tuvo el valor de decir, no voy a soltar a Barrabás. Era una injusticia, hermano, soltar a Barrabás, que era un sinvergüenza. Sin embargo, lo hizo bajo la advertencia de la mujer. La esposa de Pilato le dijo, mira, por favor, no tengas nada que ver con este hombre, porque anoche lo soñé y es un hombre justo. Lo que vas a hacer no le agrada, pero que era un perverso y era un cobarde, decidió matar a Cristo, asesinar a Cristo, y dice la palabra de Dios, dejar libre a Barrabás. Encima de eso, dice la Biblia que este José de Arimatea pertenecía al Sanedrín, que mandó a matar a Jesús y que lo entregó en manos de Pilato. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de que un hombre tuvo la audacia de identificarse con una causa, la audacia incluso de identificarse con un muerto, porque todos los discípulos dieron por perdida la causa. Sin embargo, dice la palabra de Dios, esperaba el reino de Dios. Y a mí esta expresión, hermano, me impactó tan grande, porque el reino de Dios no se puede esperar sin Cristo. Así que tenía a un Cristo muerto, pero yo creo firmemente que esperaba su resurrección, su levantamiento. Y dice la palabra que fue y se lo pidió a Pilato, entrégame el cuerpo del que acabas de matar. Quizás no lo digo con esas palabras, pero francamente estaba poniéndose del lado de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama audacia. Se necesita audacia para que nuestros hijos con 16 y de 16 a 18 años, en vez de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan y que a usted tampoco le agradan, se necesita audacia para que en su high school y en su universidad confiesen a Jesucristo, digan que aman a Cristo, digan que viven comprometidos con Jesucristo, y no anden a escondida medrando la palabra de Dios e inclusive contaminando sus vidas. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, pero audacia es lo que se enseña a nuestros hijos. Recuerdo, soy nacido y criado en una nación que enseña la negación de la existencia de Dios hace 60 y tantos años. Y recuerdo que un día mi padre, siendo yo un adolescente como con 12 o 13 años, me puso la Biblia delante y me dijo, esto es lo que dice la palabra de Dios y quiero que lo lea. Ese día leí de la palabra de Dios, leí, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Y esa palabra, mi hermano, impactó tanto mi corazón que me volvió un hombre audaz. Muchas veces quisieron intimidarme y otras veces quisieron seducirme para que yo abandonara el evangelio a cambio incluso de una carrera de estudios o de algún tipo de bienestar. Sin embargo,
Vive Jehová Dios, a quien pongo hoy por testigo que jamás y nunca en esa área claudiqué. Fui audaz, amo a Jesús, sirvo a Jesucristo. En la calle me topaba con los testigos de Jehová y los testigos de Jehová me decían a mí, eres hijo de Isaías 43:10, y audazmente le contestaba y le decía, no, yo soy hijo de Juan 3:16. Y no permitía que nadie viniera a intimidarme ni con sus palabras ni con sus doctrinas, porque estoy seguro de en quién he creído. Así que enseñe a su hijo a ser audaz para las cosas de Dios, para el reino de Dios. Si tú te das cuenta, para esa hora estaba José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, dice la Biblia, que esperaba el reino de Dios. Y si esperaba el reino de Dios, lo esperaba con el Señor Jesucristo, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Mesías prometido. Así que Él tendría que tener esperanza de que aún a ese muerto, a ese hombre muerto que se estaba llevando, a ese Dios lo iba a levantar. Se necesita mucha audacia y también se necesita mucha fe. Cosas que se ministran y cosas que se enseñan a los hijos en la edad de 16 a 18 años. Quiero que usted finalmente vea, estoy en los 59 minutos, quiero que usted vea finalmente las otras cosas que se enseñan y esas se las voy a dejar para que usted, que es un estudioso de la palabra, pues las estudie y las prepare. Cortesía, ética, flexibilidad. Permítame quedarme unos minutos aquí. Hubo una vez una persona escribió y yo estaba leyendo un libro que decía que para que no te quiebres necesitas ser flexible. Y me llamó mucho la atención que este hombre cristiano decía, los árboles más grandes y los árboles más fuertes en un bosque tienen flexibilidad, porque si no el viento los quebrara. ¿Qué estoy queriendo decir? Ser flexible es aceptar un pequeño movimiento, ligero movimiento en el plan, pero nunca que te saque del fundamento. Eso hay que enseñárselo a los hijos. El fundamento es Cristo. Y dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Cristo. Y necesitamos ser flexibles. Humildad, lealtad, optimismo, perseverancia, prudencia, sencillez, solidaridad y tolerancia. Son cosas que se enseña en la edad de 16 a 18 años. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. Y espero en el amado nombre de nuestro Señor Jesús haber bendecido tu vida en esta noche. Permítame orar por usted. Y después vamos a pasar a las peticiones de oración de nuestros hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, yo te estoy suplicando que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz y añadas, Señor, de tu gracia y de tu bendición, de tu influencia divina, Señor, en los padres para poder ministrar a hijos, Señor, oh Dios, lo que hemos estado compartiendo hoy. Señor, levanta a una generación pura, a una generación sin mancha. Te ruego, por favor, que levantes, oh Dios mío, a hombres temerosos de ti, Señor, que se guardan, Señor, oh Dios, en pureza y en santidad, no solo para ti, sino para aquellos que van a luego a ser sus cónyuges. Señor, yo te pido que los que me están escuchando entiendan que muchas personas llegan al matrimonio, Señor, con muy malas experiencias. Estoy hablando de índole sexual, oh Padre, y luego después el mismo matrimonio se termina contaminando, dañando y destruyendo por causa de esas mismas costumbres traídas, Señor, oh Dios, de una vida desordenada. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, oh Dios, estés obrando en medio de tu pueblo para que también, Señor, nuestra generación sea una generación que crezca, Señor, en una comprensión y conocimiento abundante,
oh Dios mío, y te ruego también que en medio de nosotros no haya quien, Señor, aún lo que tiene le es quitado. Estoy orando a ti, Señor, oh Dios, y suplicándote que tú levantes también una generación que usa, Señor, la discreción, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una generación, oh Padre, que sobre ella vela la discreción y que sobre ella viene como protección, Señor, el entendimiento. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Levanta, Señor, hombres y mujeres honrados, hombres y mujeres que en lo poco, Señor, oh Dios, te son fiel, pero luego después, Señor, reciben, Señor, las responsabilidades mayores y grandes, y allí también, Señor, pueden actuar con honradez. Oramos, Padre, para que tú también levantes a esa generación con audacia, la generación, Señor, oh Dios, que creo está por levantarse, es la generación de hombres audaces, lo creo. Moisés, Señor, lo usaste y su mansedumbre, lo usaste en su mansedumbre para guiar al pueblo por el desierto, hasta que los puso, Señor, oh Dios, de frente a la ciudad de Jericó, Dios mío. Y era una ciudad, cuenta la historia, Padre, que tenía, le rodeaba un muro donde corrían paralelos 3 carros de a caballos tirados por caballos, Señor, de tan ancha que era la muralla. Pero dice tu palabra, Señor, que para ese momento escogiste a otro hombre. Usaste la audacia de Josué. Usaste las capacidades que tú le habías dado a Josué, Señor, oh Dios, para ser un hombre de conquista, Señor, oh Dios, para ser un hombre que soportaba presión bajo la batalla, un hombre, Señor, que sostenía la batalla, aún, Señor, cuando estaba perdiendo. Así recuerdo, dice tu palabra, Señor, oh Dios, que su brazo no decayó mientras que combatía, Señor, oh Dios, contra Amalek. Y definitivamente fuiste tú quien le diste la victoria, pero Josué no retrocedió, aun cuando sus enemigos prevalecían. Eso fue lo que formaste en la vida de Josué. A Josué le dijiste, esfuérzate y sé valiente y no temas y no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Estoy rogándote, levantes a una generación de hombres audaces que conquistan, Señor, oh Dios, que hacen la última conquista, que hacen la última cosecha para ti, Señor, porque esperan tu reino y te esperan a ti. Ayúdanos a ser el ente formador, Señor, oh Dios, de esta juventud, y danos la gracia, la capacidad y el favor, Señor, oh Dios, para amarles y ministrarles según tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estoy haciendo, Señor, esta oración y este ruego. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay 2 peticiones de oración. La hermana Jessica tiene lastimado su columna vertebral y la hermana Ruth Castillo necesita oración para recuperar su salud. Padre, en el nombre de Jesús, estoy mencionando por nombre a Jessica y a Ruth Castillo, Señor, y te pido envíes esa palabra de liberación y de sanidad. Señor, me uno con todos los hermanos que están escuchando este tema y te suplico también que tú contestes, Señor, sus peticiones y que abras las ventanas de los cielos y nos permitas, Señor, recibir aquellas cosas que tienes para nosotros apartadas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre, con gracias. Amén y amén. Estoy haciendo anuncio, hermano, estoy diciendo que el próximo viernes es servicio presencial aquí en la Casa Jericín y estoy esperando a los hermanos en el nombre de Jesús. Por favor, siempre, como hemos dicho,
respetando las medidas que tenemos que respetar para evitar cualquier tipo de contagio. Y de paso sigo orando para que Dios continúe velando por nosotros, derramando salud sobre nosotros y librándonos de ese llamado COVID-19. Que Dios te bendiga mucho. Tenga una buena noche. Pásala bien con tu familia y primero Dios, los veo el viernes. Buena noche.